Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de El legado cinematográfico de Vigas Luna. Les habla Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica y junto a mí está Santiago Fous Hernández de la Universidad de Durham. Hola Santi, Hola, nos complace a ambos daros la bienvenida a este episodio sobre la camarera del Titanic, que a ambos nos gustó mucho cuando la vimos, todas las veces que la vemos. Y de hecho, en mi caso fue a raíz de esta película que yo decidí especializarme en Vigas Luna. La camarera del Titanic se estrenaba en 1997 con gran éxito de audiencia, también de crítica, como escucharemos en unos momentos. La película recibió además numerosos premios, entre ellos el premio Goya al mejor guión adaptado, un guión coescrito por una de nuestras invitadas de hoy, Cuca Canals, junto a Vigas Luna. El vestuario también ganaba el Goya ese año, vestuario a cargo de Franca Squarciapiano. En el Festival de Cine del Cairo, Vigas Luna ganaba Mejor Director y la película también ganaba el premio principal de aquel año a la mejor película. Está protagonizada por nuestra invitada del episodio anterior, Aitana Sánchez Gijón, en lo que era su primer papel con Vigas Luna, el papel de Marie. Le acompaña Olivier Martínez en el papel de Ortiz y Román Boginga, que hacía el papel de su mujer, de Zoe. Cepe estaba interpretado por el actor italiano Aldo Machone. A continuación vamos a hablar de la crítica periodística a cargo de Santiago y luego volveré yo con la crítica académica. Pues sería un desafío de dimensiones titánicas, si me permiten el juego de palabras, intentar resumir en tan solo unos minutos las más de 80 páginas de críticas y reseñas que hemos podido recopilar sobre esta película en los archivos de Filmoteca Española. Por tanto, no vamos a entrar en detalle en ninguna de ellas, como hacemos en otros episodios, no vamos a resumir las reseñas, pero sí vamos a dar unas pinceladas de los temas principales que se cubrieron en ellas durante el año 97, año en el que se estrenó la película. Cabe destacar, antes de empezar, que esta película pasará a la historia tal vez como la mejor recibida, la que mejor crítica recibió de toda la filmografía de Vigas Luna. Es muy llamativo. No hemos encontrado ni una sola crítica negativa. Sobre todo si lo contrastamos con la recepción eh, tan negativa como contrapunto que recibió su película anterior, Bámbola, a la que dedicaremos nuestro próximo episodio en el mes de diciembre. Ya cuando comenzó el rodaje, El País destacaba en titular: Vigas Luna rueda en Italia su primer filme romántico, alejado de su estilo habitual. Este artículo se publicaba el 1 de mayo del año 97. Había un ímpetu, tal vez, en destacar que, bueno, después de lo que había pasado con Bámbola, ahora las cosas iban en otra dirección. De hecho, el periódico destacaba también en titular, la misma fecha: Vigas cambia de rumbo con Aitana. Y se destacó tanto durante la época del rodaje como en el estreno el cambio que radicaba en un paso de lo más erótico que definió algunas películas de Vigas Luna a un énfasis mucho más romántico. Después del naufragio, destacaba el periódico de Cataluña los días antes del estreno de la película, el 26 de octubre del 97, por poner otro ejemplo. Durante esta época, Vigas Luna también destacó mucho su labor de narrador, tan importante en la ficción de la película, ¿no? Con el papel de Ortiz como narrador. Y el diario Guin destacaba en titular: Vigas Luna, creador de tiempo. Esto es algo de lo que habló Vigas en muchas ruedas de prensa y en diversas entrevistas con periódicos. En este reportaje muy amplio, por cierto, destaca Vigas las conexiones entre esta película, La Cámara del Titanic, y también La Teta de la Luna, por el énfasis más romántico y tal vez menos sexual. Muchas de las reseñas destacan el gran papel interpretado por los actores principales, Aitana Sánchez Gijón y Olivier Martínez, y también el guión de Vigas Luna y Cuca Canals, que acabó recibiendo el premio Goya al mejor guión adaptado de aquel año, entre otros muchos premios. Por último,
Un elemento muy importante que destacaba el mismo Vigas en titular también en el Metrópoli de Madrid: el Titanic representa este siglo que se hunde. No se nos escapa que la película se lanzó muy a final de siglo. Después hubo otra en el 99, como sabéis por nuestro episodio anterior, que fue Volaverunt. Pero llegando ya al final de siglo, pues el símbolo del Titanic también sirve para reflexionar sobre la idea del fin del ocaso, ¿no? Del hundimiento o del paso de un siglo a otro. Tal vez sugiere este titular un elemento negativo, pero en realidad la entrevista hablaba más de un cambio de temporada, un cambio de énfasis en un siglo que se abría en 1912 con el hundimiento del Titanic y que terminaba, pues bueno, con ciertas preocupaciones sobre la economía, la política, etcétera, pero en realidad con una historia muy romántica como es esta. A continuación me voy a referir a la recepción académica de La camarera del Titanic. Marvin de Lugo, en el legado cinematográfico de Vigas Luna, publicado en la editorial Tirán Lo Blanc en 2020, comenta la película a partir de lo que llama la estética de las escalas como alternativa a la mitología del enorme transatlántico, donde se centra en el énfasis en el primer plano de los labios de la camarera cuando Ortiz cuenta el beso por primera vez. Para De Lugo, aquí Vigas convierte la cuestión de escala, que ya había empleado anteriormente en El toro de Osborne, de Jamón Jamón, o El asesino de Angustia, que aparecía en un primer plano, en uno de los puntos cardinales del acto de narrar. De Lugo subraya el montaje de planos como el del astillero, que corresponde a un mundo preindustrial que comienza a ceder a lo industrial y tecnológico que se alinea con la modernidad, a saber, la construcción naval que se arraiga en la monumentalidad del navío, y también la fotografía que se basa en la reducción tecnológica de las escalas de imágenes con el retrato de la camarera. La fotografía es lo que le permite evocar la pasión que nunca demostró a la mujer que tuvo a su lado en un hotel de Southampton. Justamente la fotografía de Marie es lo que problematiza en Film Quarterly la académica Marcia Kinder, a la que llama la única evidencia tangible de su encuentro. La fotografía es una imagen germinal que también llama centro expansivo de las fantasías de Ortiz, que despierta su interés y sus expectativas. Esta imagen inquietante no solo se reproduce y amplía en el teatro, sino que su esposa Zoe empieza a simularla y encarnarla. La imagen de Marie se convierte en un fetiche, como los distintos recuerdos eróticos del anterior Bilbao. Pero irónicamente, esta foto también plantea dudas sobre la autenticidad de la historia, y Kinder propone la foto como un signo, por tanto, contradictorio de la autenticidad de la historia, así como también de su artificio. Finalmente, en mi libro Vigas Luna, El ojo voraz, editado por Laertes en 2010, trataba de establecer una elaboración que marcara una distancia de la producción de Vigas por un decantamiento hacia un trato más refinado del erotismo. Lo destacable de La camarera del Titanic se encontraba en la capacidad de sugerir, a partir de omisiones, una historia al estilo de las novelas por entrega, donde el continuará es el cebo, animado por el deseo de su protagonista, y que se extiende a la audiencia ávida de obreros, así como también al espectador. Y a pesar de que partía de un hecho real, histórico, el hundimiento del Titanic, la película terminaba construyéndose como un relato donde no queda clara la diferencia entre realidad e imaginación, entre realidad y deseo. Y ahora damos paso a la mesa redonda. Voy a presentar a Cuca Canals. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Trabajó en publicidad hasta 1992, consiguiendo los más importantes premios internacionales en los festivales de Cannes, Nueva York, San Sebastián, Bruselas. Entre ellos destaca el Grand Prix del Festival de Cannes, el premio más prestigioso del mundo en publicidad. En 1988 conoció a Vigas Luna, quien le propuso trabajar como guionista. Su primera película, Jamón Jamón, del 92, fue galardonada con el León de Plata en el Festival de Venecia. Con Vigas Luna escribió al año siguiente, en 1993, el guión de Huevos de Oro, merecedor del premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián. Al año siguiente, en el 94, La Teta y la Luna, que le mereció el Osela de Oro al mejor guión en el Festival de Venecia, y Bola Verunt fue la siguiente colaboración en 1999. Antes de esta película, Cuca escribió con Vigas el guión de la película que nos ocupa hoy, La camarera del Titanic, premio en el Festival de El Cairo, premio también Goya al mejor guión español de 1998 y premio al mejor guión adaptado en el Círculo de Escritores Cinematográficos de España. Además, Cuca ha publicado 3 novelas para adultos y varias colecciones de libros para jóvenes que han sido traducidos al inglés, al holandés, al portugués, al hebreo, al alemán, al polaco, al coreano y al italiano. También ha hecho varias exposiciones, además de poesía visual. Bienvenida de nuevo a nuestro podcast. Cuca, ¿cómo estás? Pues estoy encantada de estar con vosotros y bueno, todo lo que sea pues recordar la figura de Vigas Luna, pues me apunto, Santiago lo sabe, porque creo que es un director que sigue estando de mucha actualidad. Y bueno, además La camarera del Titanic es una de mis películas favoritas. De nosotros también. Gracias por volver al podcast, Cuca. Paso a presentar a nuestro segundo invitado, Rodrigo Fonseca, que es guionista, crítico de cine, consultor para series de televisión y telenovelas en TV Globo, novelista y dramaturgo. Como crítico, ha escrito para Caderno B do Jornal do Brasil, 2000 a 2005, y también para Segundo Caderno de O Globo, 2005 a 2014, además de para periódicos brasileños como Correio da Manhã o Cinemanet o el magazine portugués Metrópolis. Rodrigo acaba de recibir el premio Mención Periodística 2024, otorgado por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Aprovecho para darte la enhorabuena, Rodrigo. Gracias, muchas gracias. Para mí es un placer enorme poder conocer Cuca acá. Admiro mucho su trabajo. Perdón por mi portuñol salvaje de Río de Janeiro, porque hablo español, pero con todo el acento carioca. Y conocí a Santiago en la retrospectiva y aquí en Río de Vigas Luna, que fue un trabajo increíble, un gran suceso. Carolina, también nos vimos acá y para mí es muy importante poder hablar de un artista tan plural que ha hecho tanto por mi generación, que era muy joven cuando películas como La camarera de Titanic se estrenó en Brasil, pero él tuvo un rol importantísimo en la mía juventud para el cambio de muchas percepciones sobre el mundo, sobre el deseo. Rodrigo, y todavía te estaba presentando porque hay mucho que decir, voy a resumir, pero quería también comentar que para mí fue una muy grata sorpresa saber de tu premio San Sebastián, porque yo creo que comimos juntos allí ese día y eres tan humilde que ni siquiera se te ocurrió decir que te iban a dar esta tarde un premio. La verdad es que eso para mí es una lección de humildad Muchas realmente gracias, amigo. muy merecido además el premio. Déjame decir solamente que como guionista ha escrito también los cortos Corpo de Cristo, Arnaldo Blog, Angustia, que no tiene nada que ver con la Pegas Luna en principio, No, con Xu Tien-Sin, espero pronunciarlo bien, o Bem de Volta, y también es autor de la novela Como era triste a chinesa de Godard, de 2011, y sí, la obra teatral Encontros Impossíveis, de sí. 2013. Como actor ha aparecido en Paixão e Virtude, de Ricardo Miranda, e Paredes Brancas, de Ana Clara Chermont, y también en Flerte, de Sechusen, en O Cinema e Miña Vida, que también codirigió con Cavi Borges y Patricia Niedermeyer. También dirigió el corto grave Gafras. Cuca, ¿cómo resultó para ti, viniendo de trabajar tan intensamente en la trilogía ibérica, pasar a un cambio de un proyecto tan distinto que incluso
implicó desplazarte a otro país? Bueno, la verdad es que fue un alivio porque después de 3 películas sobre la península ibérica, creo que ya habíamos exprimido mucho el tema y entonces pasar a otro tema y a otro país diferente fue como un soplo de aire nuevo. Y para mí fue un reto porque fue la primera película que tuve que adaptar para cine y bueno, fue una experiencia muy bonita. Me leí la novela y recuerdo que desde las primeras páginas ya me sentía atrapada por la historia. Y bueno, quizás porque venía de la publicidad y sabía un poco sintetizar pues el ejercicio, que fue muy complicado, pues lo pude llevar a cabo. Al principio tengo que reconocer que me asusté, pero Vigas, como siempre, te convencía y te animaba y te ayudaba y bueno, fue una experiencia muy bonita. Me gustó mucho adaptar una novela. Y bueno, porque cuando escribes un guión original, como todas las 3 películas de la trilogía, pues partes de cero, ¿no? Y aquí, pues partíamos de un material que, bueno, fue muy interesante. Y ya seguiremos hablando. De eso te quería preguntar, de hecho, Cuca, y reitero las gracias de Carolina también por aceptar regresar al podcast. Y déjame recordar a quienes nos escuchan que la entrevista anterior que hiciste, en la que hablamos de hecho bastante de esa trilogía de retratos ibéricos, sigue disponible. Se emitió en septiembre del 2022. Para quien la quiera escuchar, sigue en nuestro podcast. Y además la recomendamos. Fue una entrevista realmente en la que aportaste muchísima información. Y además recuerdo que terminaste diciendo continuará y te tomamos la palabra y aquí te tenemos otra vez, Cuca, y yo te voy a pedir al final que vuelvas a decir continuará para asegurarme de que regresas el año que viene porque te tenemos ya reservada para un episodio. Eh, Continuará. al Ya lo continuo. he dicho, ¿eh? Bien. Pues muchas gracias. Queríamos preguntarte un poco sobre el proceso de adaptación al que te referiste ahora. Sabemos que Daniel Toscan du Plantier, que es conocido por apoyar películas de Antonioni, Bergman o Truffaut, entre otros, ofreció la adaptación de la obra de Didier Diquan a Vigas. De hecho, entiendo como parte de una posible trilogía latina que se había planeado, que iba a incluir también Carmen, que finalmente dirigió Vicente Aranda, y que Vigas llegó a anunciar cuando presentó la película anterior, Bámbola. Me pregunto cómo afrontaste este desafío de adaptar una historia ya existente. No sé si quieres hablar un poquito del proceso de adaptación y si te apetece también revelarnos algo sobre esa supuesta trilogía que luego no se llegó a hacer realmente, aunque yo sigo considerando Bámbola, La Camarera del Titanic y Volaveron como una especie de trilogía europea de alguna forma. No sé qué piensas. Bueno, yo lo he leído en las preguntas que me has pasado, pero la verdad es que nunca nos lo planteamos, o al menos yo, como una trilogía. Yo creo que acabamos los retratos ibéricos y bueno, llegó un proyecto y como los retratos ibéricos quizás había tenido tanto éxito, se intentó un poco repetir la fórmula. Pero bueno, yo no veo mucho que tienen que ver las 3 películas. Claro, aparecen mujeres muy potentes, pero creo que todo el cine de Vigas es un poco así. Bueno, yo la verdad es que cuando me llegó La camarera del Titanic, que sería la primera, pues nos pusimos a trabajar y en ningún momento pensé en una trilogía, porque ya bastantes problemas teníamos. Bueno, cuando vi todo, me pasaron el libro, una fotocopia, bueno, casi me asusté, ¿no? Porque pensé, ¿ahora cómo lo hago? Y bueno, la verdad es que fue un ejercicio apasionante. A mí me gustan mucho los retos, me gustan probar cosas nuevas y bueno, me lo tomé con mucha ilusión y la historia es fascinante, ¿no? Tuvimos que eliminar muchas cosas del libro porque había muchos personajes, era una novela muy coral. La verdad es que no me acuerdo mucho de la novela, pero sí que me acuerdo que era muy compleja, había muchas cosas. Había una relación lésbica de la mujer de Ortiz y esto, bueno, Vigas prefirió centrarse más como en el triángulo, ¿no? En Ortiz, en su mujer y en Aitana. Y bueno, nos pusimos manos a la obra y fue muy apasionante. Me acuerdo que daba mucho gusto porque yo tenía todo escrito en un papel que íbamos tirando hojas, ¿no? Y al final, pues de las 200 que habían, pues quedaron 50 y fue un súper alivio. Y es que hay que tener en cuenta precisamente que también Vigas ya había tenido experiencia en adaptar, empezando por la primera de Vázquez Montalbán y luego la de Almudena Grandes, y que después volvería a hacerlo con Volaverunt y con Son de Mar. Películas, por cierto, estas 2 últimas a las que ya nos hemos dedicado episodios. ¿Cómo crees tú que consigue poner Vigas la marca
tan propia de él en este trabajo que parte de un texto ajeno. Creo que los grandes artistas ponen su sello porque son grandes artistas precisamente porque tienen una personalidad muy especial, ¿no? Esto se ve muy claro pues en la pintura, ¿no? Un Picasso, ya sabes que es un Picasso, da igual el tema que elija, ¿no? Bueno, en el cine también hay millones de, bueno, o Botero, ¿no? Botero, da igual el tema que le pidan, que es un Botero. Yo creo que la grandeza, entre otras cosas de su obra, pues es eso. Y con Vigas también creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Que él sin darse cuenta, pues es el sello Vigas, ¿no? En el cine hay muchos ejemplos, ¿no? Por el mismo Almodóvar o el Wes Anderson. Hay muchos directores que creo que su grandeza reside, entre otras cosas, en la personalidad que tienen, ¿no? Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que si Vigas tenía algo era personalidad, ¿no? Y en muchas cosas. Y bueno, el sello lo puso él automáticamente, ¿no? Y yo me encargué de poner la historia y bueno, también me gustaba mucho cómo trabajaba él, teníamos muchas cosas en común y bueno, en el caso de la camarera del Titanic, pues la he visto ahora después de muchos años, quizás la primera vez como espectadora y me ha atrapado la película, es súper bonita. He acabado diciendo que es romántica y bueno, supongo que como mujer además pues me gusta mucho el mundo romántico y aquí es donde lo he podido explotar más. Sí, porque además es que hay un trabajo importante en el guión, con cambios que ya has hablado de ellos, supresiones que ayudan a visualizar la novela. De la novela, ¿podrías darnos algún ejemplo de algún cambio específico pensado para convertir el texto de Kwan en un filme de Vigas? Sí, bueno, lo que os he explicado, la verdad es que fue hace muchos años y tampoco me acuerdo muchísimo de la novela, pero lo que sí que me acuerdo es que Vigas se quiso centrar mucho en el trío, ¿no? En Ortiz, en Marí y en la mujer de Ortiz. Había todo, o sea, creo que tenía mucho protagonismo la mujer de Ortiz y había esta historia lésbica que no me acuerdo mucho, pero bueno, tuvimos que sacar mucha cosa. Yo cuando escribimos, bueno, cuando hicimos la adaptación de la película, pensé que no era tan difícil adaptar novelas, porque nos salió muy bien, la verdad. Luego, cuando hicimos Volaverum, tuvimos mucho más problemas. Pero bueno, creo que es muy interesante tener un material para escribir un guión, ¿no? Como os he dicho en los retratos ibéricos, es que tienes que crear 8000 cosas, ¿no? Y es muy bonito, pero es agotador. Solo pensar lo que he escrito con Vigas, que ha sido tanto y tan bonito, pues me canso, pero bueno, aprendí muchísimo y creo que ha influido mucho en lo que he hecho después. Por eso la camarera del Titanic me gusta mucho la temática, ¿no? Esta fusión de la imaginación y la realidad, que yo creo que está en toda mi obra. De hecho, creo que la actriz que interpretó el papel de Zoe, que se llama, creo que Sí. se llama Roman Boringa, ella parecía que no estaba muy contenta por lo que decía Vigas en alguna entrevista, ¿no? Porque pensó que su papel iba a ser más grande y al final pues encontró que era, claro, muy secundaria en la adaptación. Pero es muy importante su papel en la película, ¿no? Y además es muy divertido, ¿no? A mí me parece, una de las cosas que más me gusta de la película es como acaba haciendo de Marie. Y bueno, me parece que es súper chulo eso, ¿no? Es el giro que le dimos. Como anticipábamos en el episodio anterior, nos hemos guardado unos cortes muy interesantes de nuestra entrevista con la actriz protagonista de la película, Aitana Sánchez Gijón, que grabamos el pasado mes de agosto. Aunque la entrevista giró entonces en torno a Volaverunt, nos comentaba algunas cosas sobre la camarera del Titanic, incluyendo precisamente cómo encaja la camarera en la obra de Vigas desde su punto de vista, conectándola especialmente con otra película. Vamos a escucharla. Sí, yo creo que es verdad que la camarera, desde luego, es muy distinta a la mayor parte de la filmografía de Vigas, por lo menos al cine que había hecho hasta ese momento. Pero yo creo, sin embargo, que sí que hay una película que entronca un poco con la camarera, que es La teta y la luna. Yo creo que las dos tienen bastante que ver la una con la otra, porque las dos tienen un hálito poético muy, muy grande, ¿no? Creo que se salen un poco de ese territorio más carnal, más tosco por momentos que tiene Vigas, más, pues eso, más desaforado de otras películas de Vigas, y que estas dos historias se mueven en un terreno, eso, más literario, más poético, yo creo.
Sí, sí, a mí, de hecho creo que son las dos películas que más me gustan de Vigas. Me gustan muchas, pero estas me gustan especialmente, estas dos. Rodrigo, sabemos por nuestras conversaciones en las últimas semanas en Brasil y en San Sebastián que te Sí, apasiona la obra de Vigas Luna. ¿Cómo llegas sí. a conocer su trabajo? Yo estaba yo era un adolescente, tenía unos 13 años, cuando Ramón Ramón llegó al Brasil, a Río. Aquella época, no había internet, no había acceso a esas cosas. Nosotros teníamos que ir al cine y era muy lejos de mí. Yo vivo acá en la zona norte de Río, ya viví en esta misma zona, que es lejas de la parte más de producción cultural de consumo internacional en Río de Janeiro. Entonces, para mí, yo leí mucho sobre la película y leí mucho sobre Vigas Luna en los periódicos de aquella época. Ocurrió el mismo con Los Huevos de Oro antes de ver sus películas. Y aunque pude adquirir un videocassette en 1994, 1995, empecé a ver. Entonces, Los Huevos de Oro fue la primera que vi y me encantó. Creo que, y eso puedo hablar lo mismo de La Camarera de Titanic, me interesa mucho el, el portrait que Vigas Luna hace de los hombres. Creo que hace un retrato de la masculinidad que es muy plural, que es muy dinámica, que es muy vulnerable y al mismo tiempo fuerte. Y esas contradicciones me enseñaron mucho sobre, principalmente sobre la representación del deseo en los límites de la virilidad, de la heterosexualidad, de todas estas formas de querer y de todas esas formas de identidad y de representación que tuvimos. Cuando hablamos de La Camarera de Titanic, la película llegó para nosotros acá muy tarde. Se estrenó acá en 2001, los fines de 2001. Hubo un tiempo muy largo desde el estreno del Titanic de James Cameron, que llegó para nosotros en enero de 1998, y creo que los distribuidores no querían hacer una intercesión entre las dos obras. Entonces nosotros solo vimos La Camarera de Titanic en 2001, pero fue un éxito increíble acá en Río. Te iba a preguntar, de hecho, Rodrigo, porque bueno, y por cierto, qué buen comentario sobre la masculinidad en Vigas Luna. Yo que me especializo en masculinidades en el cine, la verdad es que a veces me quedo sorprendido porque atrae tanta atención la representación del cuerpo femenino y tanto la mirada, que sí es una mirada muy heterosexual masculina en realidad, pero a mí me fascina el poder que tiene la mirada hacia el cuerpo masculino, ¿no? Y bueno, podemos hablar Sí, de Olivier Martínez en esta película. Santiago, perdona, cuando supe que el actor que hace de Ortiz sería el protagonista, me quedé pero como boquiabierta. Qué guapo está el actor, ¿no? No sé si os sabéis. Criticaron Puedes, un poco su interpretación, pero yo creo que es maravilloso como lo hace, ¿no? Que está como pasmado sí, toda la película. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Mucho más interesante que si hubiera sido más expresivo. O Ujú. sea, yo creo que fue así a propósito. Y Sí, bueno, la dirección de Vigas, de actores, bueno, supongo que ya habéis visto que espectacular. siempre es Sí. buenísima. yo leí el libro aquí en Brasil. Nosotros Ah, tuvimos yo leí una edición en español del libro. Y cuando vi la película, para mí, Olivier Martínez era Ortiz. Para mí es la traducción más perfecta de lo que venía de aquel hombre cuando leía la novela, porque creo que Olivier tiene la expresión de dolor y una expresión de sí, quase de niño algunas veces para mirar el cuerpo de las mujeres, para mirar las oportunidades de la vida, para mirar el sueño. Y creo que él fue un actor muy importante en los cambios de los años 90 para los años 2000. Y para mí
hay algo de mítico en esta representación que él hace de aquel hombre. Porque además en la novela es un hombre de 51 años y aquí, Sí, Así es verdad, ahora que lo dices, sí. sí, Y bueno, ese misterio, ese silencio, de hecho, añade un poco al narcisismo, ¿no? Y a ese espectáculo que se hace de su cuerpo y de su persona con la cámara, ¿no? Aunque parece que el foco está en Marie, en realidad hay una representación de Olivier, incluso una escena en la que está en la bañera, y ya su silencio en sí es muy diciente, ¿no? Tanto desde el punto de vista del mito que se crea alrededor de él, aunque el mito ya sabemos que en la película se supone que es Marie, pero muy, muy interesante cómo se retrata a Bueno, Ortiz. y el cambio que tiene, ¿no? Al principio parece casi autista y al final se convierte como un famoso por sus palabras, ¿no? Como la evolución. Bueno, y luego Aitana también está maravillosa. Fantástica, sí, sí. Aitana, que por cierto, aprovechamos para mandarle la Para enhorabuena desde aquí, felicitarla, ¿no? para felicitarla por su Goya de Honor que tendrá este año que entra. Además, de hecho, Olivier, entiendo que él era muy fan de Vigas Luna y como tenía antepasados españoles, entiendo por lo que él dijo en alguna entrevista en aquellos tiempos, que él buscó el papel, que le interesaba trabajar con Vigas, por lo que he leído, por lo que él ha Sí, dicho. sí, además era guapo y encantador, ¿eh? Ah, pues mira, las tenía todas y las seguirá Las teniendo. tenía todas y desde luego. Pues quería preguntarte, ya que te tengo aquí, Rodrigo, antes de pasar a otra cosa, con respecto a ese éxito que tuvo en Brasil, la cámara del Titanic, y en concreto creo que me habías comentado que había estado en cartelera en los cines Estação, que es donde pusimos la retrospectiva de Vigas, la sí. mayor parte de las películas, durante semanas y semanas. No sé si nos puedes decir algo sobre el éxito de esta película en el contexto brasileño. ¿A qué se debe? ¿Crees que hay algo en los actores, en la historia, tal vez la influencia del éxito de la película de Cameron? No sé, ¿qué es lo que atrajo al cine a ver esa peli? Hay dos puntos importantes. La película se quedó, creo yo, unos 3 meses en Muy exhibición, bien. exhibiciones continuas en Río, o que para aquel momento, 2001, 2002, era mucho, y después regresó en unas exhibiciones en salas más pequeñas de la ciudad. Y Olivier Martínez fue en un dado momento nosotros decimos galán, una proyección internacional acá. Y Aitana, nosotros la amábamos acá por conta de la película con A Walk in the Clouds, la película con Ken Reeves, que Ujú. hizo algunos años antes, que fue un gran éxito acá en Brasil, en 1995, 96, en los VHS. Entonces, nosotros tenemos la imagen de Aitana aún, teníamos naquela época muy fuerte, pero creo que Bigas tuvo una representación, creo que hay algo importante aquí para decir. En Brasil, algunos cines europeos, los cines franceses son una excepción porque ellos hacen un invertimiento muy grande financiero por Unifrancia, es un trabajo muy fuerte. Y cuando pensamos en la tradición italiana, hubo, y por mucho tiempo, la importancia de los grandes maestros y grandes maestras, ¿no? Como Lina Bartmiller y otras. Entonces el cine italiano era fuerte. Pero otros cines europeos, entre ellos el cine español, hubo un interés muy grande de nosotros, una curiosidad muy grande de nosotros, principalmente porque nosotros vivimos por 21 años sobre una dictadura. Entonces, la curiosidad sobre la realidad del impacto franquista en la cultura hispánica era muy grande y muy fuerte. Acá en Río, la Casa de España, Instituto Cervantes, hicieron un trabajo muy grande de penetración de la cultura de ellos, no solo Almodóvar, Carlos Saura. Entonces, y después Isabel Coixet, que fue un éxito acá. Entonces, para nosotros hay una curiosidad por el cine español y Bigas hubo un encuentro muy fuerte entre la visión del deseo que hay en Vigas y esta visión muy particular del alma masculina y del cuerpo masculino que nos interesaba a nosotros.
Muy bien, muy interesante lo que comenta Rodrigo. Solo decir que, bueno, la película que mencionas, A Walk in the Clouds, que es efectivamente de 1995, recordar a quienes nos escuchen que es una película de Alfonso Arau y que lanzó realmente a la fama internacional de forma muy considerable a Aitana Sánchez Gijón, la que también lo tiene todo, como decíamos también de Lucía Mm. Martínez, ¿no? La belleza, las dotes de actriz y además una persona encantadora y muy generosa con nosotros. Le estamos muy agradecidos. Bueno, pues no sé, Carolina, si quieres continuar. Y antes, Santi, hacías un repaso de la prensa justamente a partir del éxito que supuso esta película, grandísimo, de crítica y de público. Cuca, ¿a qué podrías atribuir, pensar que se debió ese éxito? Sobre todo en comparación, teniendo en cuenta que un año antes había estrenado Bámbola. Bueno, Bámbola es un gran misterio en la carrera de Vigas, que fue una cosa rarísima, ¿no? Cómo fueron contra él con esta película. Y bueno, yo creo que ni Vigas lo entendió, le dolió mucho que tuvieran tantas críticas, fue una cosa muy extraña, porque eso ayudó a que la siguiente, que fue La camarera del Titanic, pues que nos trataran un poco mejor, porque creo que fue muy injusto lo que hicieron con Bámbola. Pero bueno, ahora aquí hablamos de La camarera del Titanic y bueno, creo que la película, el resultado, y como os digo, ayer la vi y me pareció maravillosa, pues es una película muy bonita, ¿no? Quizás es la película de Vigas que ha tenido mejores críticas y bueno, yo creo que ha triunfado por muchas cosas, ¿no? Por esta visión tan romántica, ¿no? La fotografía de la película es preciosa, ¿no? Después de tantos años sigue siendo muy bonita. Y bueno, la historia yo creo que atrapó a la gente, ¿no? Sobre todo yo creo que a las mujeres, ¿no? Nos gustó mucho la película. Quizás es la película más femenina de Vigas, ¿no? Personalmente, como guionista, pues me lo pasé muy bien escribiendo esta película, ¿no? Porque está llena de una cosa que a mí me encanta, que es la pasión. Es una película como exagerada, ¿no? Y bueno, fue una maravilla trabajar en esta película. Cuca, ¿nos puedes hablar un poquito de tu proceso de trabajo con Vigas, al que te referiste antes con mucho cariño? No sé si nos puedes dar una idea de cómo era. Tú escribías el guión, la gente se imagina a los y a las guionistas escribiendo en su casa, en solitario. Con los Después, grilletes, ¿no? Escribiendo. No, ¿cómo? bueno, con Vigas la forma de trabajar era muy sencilla. Nos veíamos muy pronto, a veces quedábamos a las 7 de la mañana, entonces hacíamos como una puesta en común, mirábamos referencias, mirábamos a veces alguna película, hablábamos sobre los personajes. Vigas me hablaba mucho, yo creo, del alma de los personajes. Él, para toda la gente que lo conoce, sabe que era un gran filósofo, ¿no? Y hablaba de los personajes con mucha profundidad. Entonces, después de estar como 3 o 4 horas con él o menos, yo iba a mi casa y me ponía a escribir. Y bueno, otra cosa que mirábamos mucho eran referencias pictóricas, porque tanto a él como a mí nos gustaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, y creo que lo hablamos en los retratos ibéricos, Sí, es muy Goya, ¿no? Entonces, ayer estuve pensando cuál era la referencia pictórica de la camarera del Titanic y he encontrado un pintor que se llama John Eber Millais, sí, que sí. tiene un cuadro que se llama Ofelia y bueno, ayer lo estuve mirando y realmente es el final de la película. No sé si os acordáis, os recordáis este cuadro, que es una mujer que está en un lago Sí. rodeada de flores como muerta y es el final de la película. Y bueno, me hizo mucha gracia, y además tiene mucha gracia, ayer miré información de este pintor y nació en Southampton, que es la ciudad donde pasa parte de la película. Y bueno, hay otra cosa que también he visto en esta película que me ha hecho mucha gracia y que fue muy divertido para trabajar, que son las transiciones, ¿no? Las transiciones cuando pasamos de la imaginación a la realidad. Que bueno, cuando lo vi pensé que era muy pictórico, ¿no? Hay unos planos que se solapan, que parecen casi cuadros surrealistas de Dalí. Hay un momento, no sé si os acordáis, que se ven los ojos de Ortiz y un edificio que me pareció un Magritte, ¿no? Súper bonito. Y bueno, hay otra cosa que fue divertida de esta película, cuando Vigas me lo encargó, pensé, pero si van a hacer el Titanic, ¿qué vamos a hacer nosotros? Al lado de la producción más cara del mundo. Y bueno, luego cuando ya me informé más, pues pensé, no tiene nada que ver.
Pero desgraciadamente hubo un momento que se comparó, pero no tienen nada que ver y creo que son muy complementarias y las dos son muy bonitas. Es que justamente pensando en las referencias pictóricas, una de las cosas que se comentó en su momento es que como no había un presupuesto comparable, entonces se recurrió a la pintura del cuadro para la representación. Bueno, una de las cosas que estoy más contenta de esta película, quizás porque tiene algo además de publicitario, es cómo explotamos pues el espectáculo que sale al final de cuando en la parte italiana, que es tan bonito los paisajes de Italia, que por cierto tuve la suerte de poder estar en la parte final y bueno, es precioso. Invito a toda la gente que vaya a Italia porque quizás es el país más bonito del mundo, no sé si estaréis de acuerdo. Pero bueno, se fue muy bonito, ¿no? Y entonces en aquellos paisajes, el actor que hace Zepe, Aldo Machoni, como diría un amigo mío, era de mesita de noche, era monísimo este actor. Y cuando ella entra en el escenario, cuando la esposa de Ortiz, no sé si os acordáis, cuando entra y hace de Marip, a mí me parece de las cosas más bonitas de la película. Una cosa que me hizo mucha gracia de esta película, que yo había oído hablar de La Noche Americana. Y bueno, por fin lo pude ver, ¿no? Al final de la película, pues está rodado de día. Y bueno, es muy divertido el efecto de luego lo que se ve cuando has estado de día ahí rodando con un calor. Y es muy interesante, ¿no? Ya que hablábamos de Aitana y también de Ortiz, hablemos un poco del personaje femenino. Cuca, ¿consideras que en relación con las películas anteriores, tal y como se venía trabajando, se podría decir que hay algún cambio en el personaje femenino, tal y como lo creasteis? No sé, más sutil, más sensual, más ambiguo. Bueno, yo creo que sensual, todo lo de Vigas es muy sensual, pero en este caso, Vigas lo que tenía claro es que tenía que ser como el objeto del deseo, Aitana. Y bueno, cuidó mucho pues que fuera la mujer que todos los hombres querrían tener, ¿no? Al igual que cuidó mucho que Ortiz fuera el hombre que todas las mujeres quisiéramos tener. Y bueno, la escritura del personaje le dedicamos mucho tiempo y bueno, creo que quizás es el personaje con vidas más romántico que he escrito, ¿no? Y bueno, fue también muy divertido hacer los diálogos, ¿no? Porque son un poco a veces de lo que el viento se llevó, ¿no? Pero lo buscábamos, ¿no? Que fuera como un homenaje al cine romántico, ¿no? De este cine de amores imposibles y estos amores tan apasionados. De hecho, hablábamos del ideal femenino, ¿no? Que sería en este caso Marie, pero un ideal que se revela como no tal, ¿no? Que eso es también lo mágico de la película, ¿no? Que es un ideal, este ideal femenino, este eterno femenino que en realidad es falso, ¿no? Es una imaginación, ¿no? Ahí está el mensaje de la película. Me hizo pensar en Vértigo, ¿no? De Hitchcock también. No sé si esa era una de las referencias que teníais en Bueno, mente. yo creo que, bueno, ayer cuando la vi que quería hacer una cosa muy clásica, ¿no? Y bueno, sé, porque lo decía, que era un gran admirador de Hitchcock y le encantaba este lenguaje clásico. Es una película que el montaje yo lo he visto como muy clásico, ¿no? Claro que entonces entran aquí las cosas que son muy de Vigas, estos primeros planos de besos, que a mí siempre me ha fascinado, ¿no? Porque se acerca tanto al beso que al final casi da miedo, ¿no? Es una relación de odio-amor que tienes hacia esos planos. No sé si os ha pasado. Sin duda, pero eso también añade a la película, ¿no? Porque de alguna forma te metes tú en ese momento, ¿no? Te involucra como espectador a la Sí, te atrapa, ¿no? Yo creo que te atrapa. parece que estás ahí. No sé si quieres añadir algo sobre este tema, Rodrigo, sobre la imagen de Marie como el eterno femenino o alguna referencia clásica. Pienso mucho en Brief Encounter de David Lean cuando veo esta película, porque creo que habla mucho de de los impases, do que es, no solo do que es imposible, pero también creo que hay una mirada muy sutil acá de las diferencias de clase, de la condición de clase social de aquellos personajes. Nosotros estamos hablando de una narrativa clásica sobre amor, pero que habla con una tradición de melodrama, cuando las personas pobres crean situaciones
que están en el límite de lo imposible para sobrevivir. Entonces, me ocurre esa dimensión social. Hay un sociólogo en Brasil, en Río, que se llama Alexandre Werneck, que es un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que en la época de la película escribió una frase que jamás me olvidé. La camarera de Titanic es una película sobre la gran mentira que la vida es y las grandes mentiras que bonito. utilizamos como una práctica para mantener las convenciones sociales. Creo que la explicación de Werneck fue perfecta, porque creo que esta película no habla solamente de la imaginación, que ya está en la teta en la luna, pero creo que hay una dimensión muy peligrosa de la imaginación, que es creer en ella y utilizarla como un instrumento de manipulación, que es lo que la mentira hace. Entonces, sociológicamente, hay esa dimensión muy rica en esta película, en esta historia, y creo que esa dimensión pasa por la representación de las mujeres, como algunos hombres como Ortiz puede utilizar de la mentira para manipular las mujeres reales, que es el caso de Zoé, y las mujeres, aún las mujeres imaginarias, aún los relatos que se crían y se construyen sobre las mujeres, el imaginario del femenino, que es lo que ocurre con Mari. Para contestar tu pregunta directamente, había un crítico en Brasil, José Carlos Avelar, que fue una persona muy importante para la manutención de vínculos entre Brasil y la Berlinale durante mucho tiempo, y fue un grande pensador de las narrativas latinoamericanas, que una vez él dijo algo muy interesante sobre Vigas Luna, que las películas de Vigas Luna, cuando son más próximas de las mujeres, tienen colores más blandos, y cuando están más próximas de los hombres, tiene colores más salvajes, más Más feroces, rojos. más rojos, amarillos, como vemos. Y creo que la camarera tiene el color de la primavera, como es El son los azul. colores Sí. a los azules, los marrones, que nosotros podemos asociar a una figura como Marí, la personaje de Aitana. Creo que es muy importante decir, Aitana tiene un trabajo de interpretación increíble, así como creo que Romani Boringer, como Zoé, tuvo un trabajo muy interesante, muy meticuloso, muy silencioso. Creo que algo que es muy importante, Cuca, y este es un elogio para ti, me gusta mucho las películas que escribe por lo valor que sabe dar al silencio y cómo el silencio puede ser una herramienta para entrarnos en la dimensión existencial de conflicto de los personajes. Y creo que tanto Marí como Zoé hablan montones sin decir una palabra. Y creo que solo guionistas maestras como tú saben hacer eso. Bueno, es curioso porque, bueno, yo cuando empecé a trabajar con Vigas era muy joven, ¿no? Y bueno, creo que yo trabajaba intuitivamente. Yo venía de la publicidad y bueno, aún me admira la de cosas que se dicen sobre Vigas que yo ni siquiera era consciente que estaba haciendo, ¿no? O sea, pues claro, yo tenía, cuando empecé Jamón Jamón tenía 25 años, ¿no? Y bueno, me maravilla y me fascina todo lo que se dice de Vigas. Y bueno, también tengo que decir que era un director de cine que trataba muy bien a las mujeres. En el equipo tenía siempre muchas mujeres y bueno, yo creo que fue como avanzado en su tiempo, ¿no? Nos trataba muy bien a todas. Y todo el mundo habla muy bien de Vigas, ¿no? Y sobre todo nosotros, bueno, Carolina y yo somos conscientes de ello además porque todo el mundo nos dice que sí cuando los invitamos al podcast, lo cual ya en sí mismo te lo dice todo, ¿no? Una cosa también que decía Rodrigo, que es muy interesante y que refuerza un poco esto del amor imposible y de la idealización del amor que ha querido hacer en esta película, La fuerza del amor, que es la historia de una persona que es muy pobre y que aspira, ¿no? Con este viaje que recibe a tener pues una experiencia de entrar en un barco que era lo máximo de lo máximo. Y creo que se explica muy bien en la película, ¿no? Otra vez el amor imposible, ¿no? Entre una camarera
y un pobre estibador de barcos. En relación con el personaje de Marie, Aitana Sánchez Gijón nos había comentado qué fue lo que le atrajo del personaje para haber aceptado este papel, el primero de los dos suyos que hizo con Vigas. Y lo que nos contestó fue lo siguiente. Y hablando de la camarera, cómo fue embarcarme en la camarera y por qué me atrajo este personaje, pues fue porque es una historia fascinante sobre, digamos, cómo se gesta el momento creativo, de dónde viene la imaginación, las fábulas, cómo un hecho real va cobrando dimensiones casi, épicas, ¿no? A través del relato que el protagonista hace a sus compañeros de trabajo, etcétera, y cómo ese hecho real se va transformando en un hecho, pues, totalmente del campo de la imaginación y del campo de la literatura, ¿no? Diríamos. Entonces me gustó mucho esa manera de contar esta historia y el rol que jugaba Marie en todo eso, ¿no? Esa mujer que no sabemos muy bien si ha existido, si no ha existido, si de hecho es fruto de la imaginación del protagonista, o bien sí, es una camarera con la que tuvo un affair y que desapareció, etc. Y luego cómo al final de la película vuelve a aparecer esa Amarilla real, la que se supone que sí, que es la real, y que no tiene nada que ver con esa mujer idealizada y con la que vivió esa aventura increíble, o cómo va inventando esa aventura que les relata a los que quieren oír, ¿no? No quieren oír la pura realidad, quieren oír algo extraordinario. Entonces él va creando a esta mujer extraordinaria y misteriosa, pero luego hay un lado real de ella. Eso me gustó mucho. Rodrigo, me imagino que como escritor de historias, crítico, actor e incluso narrador de cine, te interese particularmente el papel de Ortiz como fabulador. Para mí funciona como una metáfora del creador, del contador de historias, del mismo Vigas Luna, que cuando presentó esta película hablaba mucho de lo importante que era para él narrar y crear tiempo para el espectador. ¿Qué piensas del personaje de Ortiz? ¿Es también para ti una metáfora de un ideal, del artista, del creador, del director? Creo que una de las partes que más me interesa, más me gusta de la película es esta parte de la fabulación. Porque, primero, si pensamos en un plan de la historia de cine, me acuerda un poco de Fellini. Creo que hay un poco de los personajes de Fellini en esta encenación muy llena de exageros y muerte y desgracias y eso. Entonces, esto me interesa mucho, me fascina mucho. Después, creo que hay un cambio en la situación del personaje cuando pasa para el teatro, porque creo que en el teatro, en la presentación de circo que hace, él descubre una parte más humana, más vulnerable, que nos toca más, porque revela más sobre los puntos flacos de ese personaje. Entonces me gusta mucho la manera como Vigas hace este cambio en la forma como el personaje fue creado. Bueno, yo hice la pregunta un poco también como provocación, ¿no? Porque como decía Aitana en el clip que acabamos de escuchar, lo subversivo de esta película es que al final, aunque se pone mucho énfasis en el papel del hombre como narrador y creador, es una mujer la que llega al final, retoma la narrativa, se apropia de ella y le da un giro muy importante a la historia, ¿no? Bueno, pues estamos llegando ya al final de este podcast especial de La Camarera del Titanic. Y como siempre, nos gusta terminar pidiéndoles a nuestros invitados e invitadas que escojan su escena favorita para comentarla aquí y después además la compartimos en redes. En la entrevista que tuvimos con Aitana Sánchez Gijón, ella nos hablaba de su recuerdo de una escena muy concreta, la escena del champán, que parece muy apropiada en el contexto de lo que hemos estado hablando también de los sentimientos, los primeros planos, etcétera. Vamos a ver la escena y vamos a escuchar a Aitana. Y a la hora de rodar,
pues claro, en la camarera la música, ese momento cuando están los dos bailando ahí en el salón del Titanic, que están los dos solos y luego se meten debajo de la mesa y empiezan a comer ¿no? a jugar con la comida, el momento del champán, cuando él derrama el champán en el cuerpo de Marie, que por cierto, no sabéis el infierno que fue ese champán en mis ojos, o sea, porque se me metían los ojos todo el tiempo y me ardían, me abrasaba los ojos el champán. Y aún así, pues nada, por supuesto tenía que parecer que estaba siendo el mejor momento de mi vida. Luego en imagen quedó muy bien, pero fue un poquito duro rodarlo. Era la primera vez que abría una botella de champán. Es difícil quitar el tapón. Y de pronto... Se acabó por esta noche. Y aprovecho para recordar otro breve clip en el que Aitana recordaba el buen ambiente que imperaba en el rodaje, un poco lo que nos decía Cuca también hace un momento. Pero luego también eso, cuando terminaba el rodaje o nos íbamos a comer, recuerdo sobre todo en Italia, porque ahí sí, claro, como todo fue convivencia, todo el equipo siempre rodando en exteriores, toda la película se rodó en Italia, pues eso, cómo nos llevaba a los actores a la hora de la comida, en lugar de comernos el cestino, que es como la cestita, que lo llaman así los italianos, al ranchito que te dan para comer, pues nos llevaba a comer pues eso, en mesas de mantel de cuadros y nos devolvía el rodaje mucho más contentos, claro. ¿Nos podríais comentar alguna de las escenas favoritas, Rodrigo? Me gusta mucho toda la secuencia de la noche cuando Marie no tiene donde dormir y pasa la noche con Ortiz, con un juego de seducción muy particular e inquietante en que ellos están juntos, y creo que esa parte toda me encanta porque hay una síntesis de la manera como Vigas ve la seducción entre hombres y mujeres. Perdone, señor. ¿Es usted francés, verdad? Perdone. Yo parto mañana en el Titanic. Trabajo allí de camarera, pero no sé dónde pasar la noche. Todos los hoteles están completos y me han dicho en recepción que está usted aquí de paso y que tal vez no le importaría cederme su habitación. ¿Que le ceda mi habitación? Sí. Pero, ¿y yo? ¿A dónde voy? No lo sé. Entiendo. Discúlpeme, señor. Adiós. ¡Espere! Si quiere, ya nos arreglaremos. Cuca, nos imaginamos que tú tendrás muchas escenas favoritas. Todas. ¿Alguna? Yo todas. Bueno, me gusta mucho, bueno, diría quizás tres cosas. La parte italiana, cuando van
haciendo el espectáculo del Titanic, me parece precioso. Es un homenaje al cine italiano, ¿no? Aquellos campos y de repente ahí hablando del Titanic y con Zepe, que es el que lleva el que lleva el espectáculo, me parece maravilloso. También me gusta mucho el final, ellos revolcándose en la playa y que aparecen las dos Marís, eso me parece muy bonito. Y bueno, en general, todos los pasos que hay en la taberna, lo que ya os he dicho, el paso de la taberna a la imaginación, creo que son muy bonitos casi todos las transiciones. Pero me quedo con toda la película, Santiago, me lo permites, ¿no? Pues claro que te lo permitimos, Cuca. Si te parece, vamos a ver una de esas transiciones de las que hablabas. Ah, vale. Respiraba, pero ya no decía nada. Yo no sabía cómo despertarla. Oye, ¿y cómo la resucitaste? Ya llegamos entonces al final. Nos agradaría saber en qué proyectos estáis trabajando ahora, si es que se puede decir. Cuca, Bueno, a mí me tienen escribiendo para niños, porque estoy escribiendo unas colecciones que van muy bien y bueno, tengo que aprovechar que los niños tienen una edad para seguir escribiendo, porque si no crecen y se pasarían a otra colección de libros. Y por cierto, un proyecto que he escrito que es El joven Poe, vamos a ver si lo convertimos en película, pero bueno, es complicado. Este proyecto que tienes en redes, que estás mostrando la vida de la escritora, no sé Ah, si es... no, 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 no. Bueno, sabéis que las redes son muy importantes y bueno, yo he querido aprender un poco porque no tenía ni idea de cómo llevar las redes y bueno, he hecho un ejercicio a ver de qué podía hacer y bueno, he pensado que igual es divertido para la gente que vea un poco cómo es mi día a día. Y bueno, pero llevo solo como tres posts pero bueno, la gente me lo está comentando y quiero explicar un poco cómo es la vida de un escritor. Pero no solo con quién veo y con quién ceno, sino también qué me inspira, ¿no? Y todo de cosas, mis trucos, ¿no? ¿Qué hago para ser más creativa? Y bueno, estoy ahí, da mucho trabajo las redes sociales. Casi es más fácil, mira, escribir un guión que hacer cosas de internet para mí, pero bueno, lo estoy intentando. Pero es muy útil para todos los escritores y escritoras, también académicos, saber esos trucos. O sea que yo estoy siguiéndote con mucha Ay, atención. gracias. Incluso con Vigas, mi forma de trabajar siempre es muy intuitiva, ¿no? Que para bien o para mal, pero así es como trabajo yo. Y yo quiero un poco comunicar cómo trabajo yo, porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y dónde te inspiras y cómo te inspiras? Y bueno, si puedo ayudar a alguien, pues seré encantada. Ayuda mucho porque ya te digo, independientemente del tipo de trabajo que a lo mejor, pues en el caso de Carolina y mío, y es menos creativo que el vuestro, pero te ayuda mucho. Ese tipo de trucos son universales en realidad y ayudan muchísimo. Así que te animo a que sigas compartiéndolos porque es muy útil para todos los demás. Pues se agradece porque da mucho trabajo, pero estoy encantada, ¿no? Funciona. Nosotros también de leerlo y de verlo y escucharlo. Bueno, Rodrigo. hablaré de este podcast, ¿eh? Tengo que Ah, hablar de... perfecto. Ah, pues muchas gracias. Qué bien. Así nos escuchará más gente, que estamos muy contentos. La verdad es que el podcast ha crecido muchísimo desde que empezamos en 2020. Claro, cuanta más gente lo escuche, mejor. Rodrigo, no sé si tú tienes algo entre manos ahora. Sabemos que andas de un festival a otro, te vas a Sao Paulo justo después de esta grabación. ¿Nos puedes contar algo en qué andas? Sí, estoy yendo para la Mostra de São Paulo para acompañar el festival. Estoy haciendo la grabación de un podcast, de un programa virtual que se llama 7x7, 7x7, que puede ser visto en la internet. En portugués, 7, S-E-T, por 7. Entonces, se pueden acompañar. Y estoy escribiendo un libro nuevo ahora, una biografía de un periodista acá, entonces, pero no puedo hablar hasta ahora, pero hay otros proyectos de guión en camino. Perfecto, pues Y bueno, ya que muchas hablamos. gracias por la invitación. Yo tengo que decir una palabra, ¿eh? Sí, 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 estamos esperando a que la digas. Continuará. Qué bien. Nos dejas contentos porque te tenemos ya, sin habértelo dicho siquiera hasta ahora, te tenemos ya
programada para el año que viene para un episodio. ¿Podemos decir cuál? ¿Quieres saber cuál es, Cuca? Pues sí, Pues no sí, sé, el de quizás sí. para huevos de oro, para huevos de oro. Además Vale. tenemos un co-invitado contigo que creo que te va a gustar, que ya nos ha Bueno, dicho. y lo que te he dicho que oír hablar de Vigas para mí, pues descubro muchas cosas que igual en el momento que escribí, pues que no lo sabía, ¿no? Y bueno, para mí es muy interesante y aquí estoy para lo que queráis. Encantada de conocerte, Cuca. No hemos coincidido y ya coincidiremos. Qué ilusión el año entrante. Y también a Rodrigo por haber Gracias. estado acá Un placer. compartiendo. Bueno, pues despedimos entonces ahora sí y de verdad que os agradecemos a los dos vuestra presencia y además aprovechamos para daros la enhorabuena por todos los premios que habéis recibido, pero en concreto, Cuca, por el premio al guión de La Camarera del Titanic, muy merecido, y aprovechando, pues qué honor para nosotros tener a la guionista premiada de la película en este podcast. Gracias a vosotros una vez más. Gracias. Nos vemos. Y a Rodrigo también. Adiós. Enhorabuena. Llegamos así al final de este episodio tan especial de La Camarera del Titanic. La investigación y el guión ha corrido a cargo de nosotros, quienes les hablan, Carolina Sanabria y Santiago Fouz Hernández. La edición, producción y promoción del podcast corrió a cargo de Santiago Fouz Hernández. Volvemos en diciembre con un especial de Bámbola, la película a la que nos referíamos en este podcast y que se estrenaba en el año 1996. Como siempre, iremos anunciando nuestros invitados en redes sociales con antelación. Si no nos siguen todavía, pueden hacerlo buscando Vigas Luna Tribute, una palabra en Instagram o en Threads, o Vigas Luna Homage, tal y como suena, en X, además de nuestra página web vigaslunatribute.info, donde podrán ver además fotografías y reseñas de nuestros eventos de este año 2024 que tuvieron lugar en Brooklyn, en Génova, en Río de Janeiro y en Brasilia. Gracias por su atención y hasta la próxima.